¿Sabías que uno de los mayores misterios de América Central y del norte de América del Sur está entrelazado con una cultura que sigue viva hasta el día de hoy? Estoy hablando de los Imayas, también conocidos como Maleku, y los Bribris. Estos pueblos, originarios del vasto grupo cultural y lingüístico Chibcha, tienen una historia y una cosmovisión profundamente ligadas a la tierra, la naturaleza y el mundo espiritual. Pero lo que muchos no saben es que a pesar de las diferencias aparentes, los Imayas y los Bribris comparten algo mucho más poderoso: una conexión ancestral que se remonta al principio de los tiempos. Ahora, imagina un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad se encuentran de tal forma que los bosques y montañas se convierten en parte de una red cósmica de sabiduría ancestral. ¿Puedes sentir el poder de eso? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo estas dos comunidades, separadas por la geografía, pero unidas por un profundo lazo cultural y espiritual, siguen manteniendo viva una conexión que atraviesa los siglos. Así que antes de comenzar, quiero saber desde dónde estás viendo este video. Déjalo en los comentarios y no olvides dar me gusta para ayudar a que YouTube difunda esta fascinante historia a más personas. El origen común y la diversidad cultural. La historia de los Imayas, o Maleku, y los Bribris comienza con un punto en común. Ambos pertenecen al gran grupo lingüístico y cultural Chibcha que se originó en las montañas de América Central y en el norte de América del Sur. Este vasto grupo, que incluye otros pueblos como los Kuna, los Cabécar y los Guaymí, comparte similitudes no solo en el idioma, sino también en la mitología, la cosmovisión y la organización social. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Porque nos muestra que, aunque sus culturas son ricas y únicas, los Imayas y los Bribris tienen raíces profundamente conectadas. Estas raíces nos hablan de un tiempo en que las fronteras entre los pueblos no eran tan definidas, y las interacciones entre diferentes tribus eran frecuentes. Los Imayas, que habitan la región norte de Costa Rica, y los Bribris, localizados en las montañas de Talamanca, en el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá, son descendientes de este gran árbol cultural y lingüístico. Y aunque hoy en día habiten tierras distintas, sus historias y mitos se entrelazan de maneras que exploraremos a lo largo de este video. Antes de seguir, ¿ya has pensado en cómo todo esto se conecta con lo que estamos viviendo hoy? La preservación de esta historia es esencial para entender quiénes somos como sociedad y cómo, hasta el día de hoy, los descendientes de estas culturas siguen manteniendo vivas sus tradiciones. Quédate con nosotros, porque en el siguiente bloque vamos a sumergirnos en la relación de estas culturas con la naturaleza y el mundo espiritual. Y si te está pareciendo interesante hasta ahora, no olvides dar like y suscribirte para no perderte la continuación de este contenido. La religión y espiritualidad de los Imayas, Maleku y Bribris. Ahora que entendemos un poco sobre los orígenes y los lazos culturales entre los Imayas y los Bribris, vamos a profundizar en algo que es esencial para comprender completamente estas comunidades: su espiritualidad. Para los Imayas, los Bribris y otros pueblos chibchas, la naturaleza no es solo una fuente de sustento, sino un vínculo directo con el mundo espiritual. En sus cosmovisiones, cada árbol, cada río e incluso las montañas llevan una energía única y son guardianes de secretos ancestrales. Tanto los Imayas como los Bribris creen en un mundo espiritual donde los ancestros continúan influyendo en la vida de los vivos. Pero lo que realmente nos fascina aquí es cómo esta conexión espiritual se manifiesta de una manera tan profunda en su vida cotidiana. Para estas culturas, el acto de vivir en armonía con la naturaleza no es solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de mantener a los espíritus ancestrales felices y en paz. Una de las prácticas espirituales más destacadas entre los Imayas y los Bribris
es el papel fundamental que juegan los chamanes o guías espirituales. Estos líderes espirituales son considerados intermediarios entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. Tienen el poder de comunicarse con los ancestros e interpretar las señales de la naturaleza. Los rituales realizados en los bosques, cerca de las aguas o en las montañas son, por lo tanto, ocasiones sagradas, que van más allá de la simple conexión con lo divino. Representan un intercambio mutuo entre el pueblo y la tierra que los sustenta. Estos rituales, que a menudo incluyen danzas, cantos y ofrendas, no son solo simbólicos, sino también una forma de garantizar la prosperidad y el equilibrio espiritual de la comunidad. Imagina la sensación de estar en uno de estos rituales, en medio de la naturaleza salvaje de Costa Rica o Panamá, rodeado por los ancestros espirituales que guían el destino de esa tribu. Esto no es solo historia, es la vivencia de un pueblo que mantiene intacta su relación con el cosmos. Si esta visión de la espiritualidad te ha fascinado, prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a explorar cómo estas creencias están profundamente conectadas con los lugares sagrados de estas culturas, como la laguna de Iguaque y la laguna de Guatavita, y cómo siguen influyendo en las prácticas espirituales hasta el día de hoy. Pero antes, dime, ¿ya conocías estos aspectos espirituales de los Imayas y Bribris? Deja un comentario y comparte con nosotros tu opinión sobre este vínculo tan fuerte entre lo humano y lo espiritual. Lugares sagrados, el significado y la conexión con los Imayas, Maleku y Bribris. Ahora, imagina por un momento que estás frente a un lugar sagrado, un lugar donde la tierra respira y los vientos llevan historias de tiempos antiguos. Para los Imayas y los Bribris, la naturaleza es más que un espacio físico. Es un portal hacia lo sagrado, una extensión de sus creencias y prácticas espirituales. La laguna de Iguaque, en Colombia, y la laguna de Guatavita, en la región andina, son dos ejemplos de lugares que, aunque ubicados en áreas donde otras culturas dominaron la historia, tienen una relación profunda con la espiritualidad de los pueblos chibchas, incluidos los Imayas y los Bribris. La laguna de Iguaque, para los muiscas, era considerada el lugar de origen del mundo. ¿Y por qué es esto relevante para nosotros? Porque los rituales realizados en esas aguas también reflejaban lo que sucedía en otros lugares sagrados, como en las montañas y ríos de Talamanca, donde los Bribris realizaban sus propias ceremonias. Estas lagunas eran vistas como centros de conexión entre lo humano y lo divino, y era allí donde los muiscas llevaban a cabo sus rituales religiosos más importantes. Pero lo fascinante es cómo estas prácticas religiosas y la sacralidad de estos lugares persisten hasta el día de hoy. Muchos de estos lugares se preservan con reverencia, no solo como puntos turísticos, sino como centros espirituales vivos para las comunidades indígenas que aún habitan las regiones. La conexión con estos lugares no es una cuestión del pasado, sino una vivencia constante que une a las generaciones de ayer con las de hoy. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has imaginado estar en uno de esos lugares sagrados? ¿Te sientes más conectado con la naturaleza después de entender cómo estos pueblos ven el mundo espiritual? Pues, en el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo estas culturas aún resisten la colonización y la modernidad, manteniendo vivas sus tradiciones espirituales y culturales. La resistencia cultural y espiritual de los Imayas, Maleku y Bribris. A pesar de las fuerzas colonizadoras que invadieron sus tierras e intentaron imponer nuevas formas de vida y religión, tanto los Imayas como los Bribris lograron resistir de manera notable, manteniendo sus tradiciones espirituales y culturales vivas. Este capítulo es un tributo a la fuerza y determinación de estos pueblos en preservar su identidad, un ejemplo inspirador de resistencia cultural que atraviesa siglos. Pero, ¿cómo fue esto posible?
cómo estas comunidades continuaron resistiendo las presiones externas mientras mantenían su conexión con la tierra y lo sagrado. Los himayas, al igual que los bribris, enfrentaron una larga historia de opresión, desde la llegada de los colonizadores españoles hasta la imposición de nuevas religiones y costumbres. Sin embargo, la espiritualidad de los himayas y los bribris fue algo que se mantuvo fuerte e indomable. La práctica de las religiones tradicionales, la reverencia a los espíritus de la naturaleza y la conexión con los ancestros nunca fueron totalmente erradicadas, a pesar de todos los intentos de asimilación forzada. Estos pueblos se adaptaron, sí, pero siempre de una manera que preservó sus creencias y valores esenciales. En el caso de los bribris, por ejemplo, su organización social y espiritual se basa en un sistema de líderes espirituales que son los portadores del conocimiento ancestral. Durante la colonización, este sistema fue amenazado, pero los bribris lograron mantener a sus chamanes como figuras centrales de su cultura, responsables no solo de los rituales espirituales, sino también de preservar las historias que conectan sus orígenes con la tierra y el cosmos. Los himayas, por su parte, mantuvieron su lengua y sus prácticas agrícolas sostenibles, que son esenciales para su visión del mundo. La práctica de vivir en armonía con la naturaleza es central en su espiritualidad. Y aunque los tiempos hayan cambiado, esta filosofía sigue siendo transmitida de generación en generación. Ellos no solo sobreviven, sino que resisten con una fuerza silenciosa, que se ve en sus formas de organización comunitaria y en la preservación de sus conocimientos espirituales. Hoy en día, estos pueblos siguen preservando su espiritualidad de manera vibrante, y muchos jóvenes himayas y bribris se están dedicando a rescatar prácticas antiguas, como danzas rituales, cantos sagrados y ceremonias que celebran la naturaleza y los ciclos de la vida. Estos jóvenes, conscientes de la importancia de mantener viva la memoria cultural, están llevando adelante la resistencia contra la homogeneización cultural y el olvido de sus raíces. Pero, ¿cómo ha impactado la modernidad en la forma en que estas culturas espirituales se viven hoy? ¿Cómo los himayas y los bribris manejan las presiones de la globalización mientras siguen manteniendo sus prácticas y creencias intactas? En el próximo capítulo, exploraremos cómo la espiritualidad de estos pueblos se adapta al mundo contemporáneo y cómo estas tradiciones siguen encontrando espacio en un escenario globalizado. Quédate con nosotros para descubrir cómo estos pueblos antiguos están reclamando sus herencias espirituales y manteniendo viva su conexión con lo sagrado. La espiritualidad y la modernidad. El camino de los himayas, maleku y bribris en el siglo XXI. Ahora, veamos cómo la espiritualidad de los himayas y bribris se encuentra con el mundo moderno. A medida que las sociedades indígenas enfrentan los desafíos de la globalización, sus tradiciones espirituales continúan siendo una fuerza que define su identidad. Es un proceso de adaptación, pero también de resistencia, en el cual la modernidad es absorbida sin perder la esencia de las prácticas culturales y religiosas. Para los himayas y bribris, la espiritualidad sigue siendo un elemento central en sus vidas. Pero al mismo tiempo, estas culturas se están modernizando y buscando formas de integrar las tradiciones con las nuevas realidades del siglo XXI. Por ejemplo, el uso de tecnologías como las redes sociales ha sido una herramienta importante para que estos pueblos compartan su historia y creencias con el mundo, creando una red de apoyo entre las comunidades indígenas de todo el mundo. Sin embargo, la relación con el mundo moderno no está exenta de desafíos. Muchos jóvenes, himayas y bribris, tienen que equilibrar sus prácticas espirituales con las exigencias de la vida urbana y la educación formal, que muchas veces no consideran sus tradiciones. A pesar de esto, se han esforzado por crear espacios donde puedan practicar y transmitir sus creencias.
como eventos culturales, festivales espirituales e incluso escuelas indígenas que preservan la lengua y la sabiduría ancestral. Además, la creciente conciencia sobre la importancia de la preservación ambiental ha brindado una nueva oportunidad para que estos pueblos reafirmaren el valor de su conexión con la naturaleza. En un mundo donde la destrucción ambiental es una preocupación creciente, las prácticas espirituales de los Himayas y Bribris, centradas en la armonía con la tierra, son vistas por muchos como un modelo de sostenibilidad y respeto por la naturaleza. Pero, ¿cómo se siguen viviendo estas tradiciones espirituales en el día a día? La respuesta puede encontrarse en las comunidades que, a pesar de las presiones externas, continúan celebrando sus ceremonias y rituales, y donde la espiritualidad aún permea todos los aspectos de la vida. En los próximos capítulos exploraremos más a fondo cómo la juventud indígena está rescatando y reinventando estas tradiciones para el futuro, asegurando que la espiritualidad de los Himayas y Bribris siga siendo una fuerza vital para las próximas generaciones. La juventud indígena y el rescate de las tradiciones espirituales, la resistencia cultural y espiritual de los Himayas, o Maleku, y los Bribris hasta el siglo XXI no hubiera sido posible sin la participación activa de la juventud indígena. En un mundo que se moderniza rápidamente y que impone desafíos constantes a las tradiciones, los jóvenes de estos pueblos están convirtiéndose en los principales protagonistas del rescate y la reinvención de sus creencias y prácticas espirituales. Este capítulo se dedica a comprender el papel de la juventud en la preservación de una espiritualidad que, aunque milenaria, sigue adaptándose al presente. En los últimos años, la juventud indígena se ha reunido en comunidades, festivales y grupos de estudio para revitalizar sus tradiciones espirituales. Muchos jóvenes Himayas y Bribris, aunque crecen en entornos urbanos, mantienen un fuerte vínculo con sus raíces. Ellos entienden que la conexión con sus ancestros y con la naturaleza no es algo del pasado, sino una fuerza vital que puede ser adaptada e interpretada para los tiempos actuales. De esta manera, están revitalizando prácticas que a menudo habían sido marginalizadas o desvalorizadas por las generaciones anteriores. En un mundo marcado por la degradación ambiental y la crisis climática, la espiritualidad indígena ha sido una fuente de inspiración para movimientos globales que buscan alternativas más armoniosas y sostenibles de vivir. Los principios de no explotación, equilibrio y respeto a la madre tierra de pueblos como los Himayas y Bribris han sido citados como ejemplos a seguir por aquellos que luchan por la preservación de los ecosistemas y el combate al cambio climático. Cada vez más, estudiosos ambientalistas y líderes comunitarios alrededor del mundo miran a estos pueblos como portadores de un conocimiento ancestral que ofrece soluciones viables para los problemas ambientales contemporáneos. Este concepto de espiritualidad vinculada a la naturaleza fue particularmente destacado durante eventos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP, donde las voces de los pueblos indígenas se han hecho más escuchadas. Líderes indígenas como los representantes de pueblos de la Amazonía y de las montañas de Costa Rica han utilizado los escenarios internacionales para llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan sus tierras, mientras defienden los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de sus prácticas de preservación. Este movimiento se ha convertido en un punto de resistencia no solo contra la explotación ambiental, sino también contra la invasión de culturas que intentan delegitimar la relación espiritual que estos pueblos tienen con sus territorios. Además, la espiritualidad indígena también ha influido directamente en movimientos de justicia social, especialmente en lo que respecta a los derechos territoriales. En muchos casos, la lucha por las tierras ancestrales es vista como una lucha espiritual, ya que la tierra es considerada un ser vivo
con el cual las comunidades indígenas están estrechamente conectadas. En diversas partes del mundo, desde América del Sur hasta las regiones del Pacífico, los pueblos indígenas enfrentan las consecuencias de la expansión de empresas de minería, agricultura e infraestructura, que buscan explotar los recursos naturales sin tener en cuenta los derechos culturales y espirituales de estas comunidades. El activismo indígena, respaldado por sus creencias espirituales, ha demostrado ser una poderosa fuerza de resistencia contra estas amenazas. El impacto de la espiritualidad indígena también es visible en el creciente interés global por prácticas que promueven el bienestar y la sanación. Conceptos como la sanación holística, que considera el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, han sido inspirados por las prácticas espirituales de los pueblos indígenas. Cada vez más, técnicas de meditación, rituales de purificación y terapias naturales, como el uso de plantas sagradas y prácticas de curación tradicionales, son adoptadas por personas de todo el mundo en busca de una conexión más profunda consigo mismas y con la naturaleza. Estos movimientos, aunque a menudo diluidos en sus enfoques, tienen raíces profundas en las prácticas indígenas que han sobrevivido y siguen siendo vividas por comunidades como los Imayas y los Bribris. Los Imayas y Bribris, al mantener viva su espiritualidad y transmitirla a las generaciones futuras, no solo están preservando sus culturas e historias, de hecho, están desempeñando un papel esencial en la preservación del planeta, al promover una visión del mundo que integra a los seres humanos con la naturaleza de manera armónica. Esta visión ahora es más urgente que nunca, ya que el planeta enfrenta los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la explotación desenfrenada de los recursos naturales. En este momento crítico de la historia, el llamado de las tradiciones indígenas se vuelve más fuerte. El respeto y la reverencia por cada ser de la tierra, el río, la montaña y el bosque no son solo lecciones de espiritualidad, sino también de supervivencia. Las voces de los jóvenes Imayas y Bribris, ahora más conectadas globalmente, están amplificando este mensaje, creando puentes entre el pasado ancestral y el futuro sostenible. En el próximo capítulo, profundizaremos más sobre los desafíos actuales que enfrentan las comunidades indígenas en relación con la preservación de sus tierras y culturas, y lo que el futuro puede deparar para estas tradiciones sagradas. Desafíos contemporáneos: la lucha por la tierra, la cultura y la identidad. Las comunidades indígenas como los Imayas y Bribris, que han permanecido fieles a sus tradiciones espirituales y culturales durante siglos, enfrentan considerables desafíos en el mundo moderno. En un contexto globalizado, donde crecen las presiones por los recursos naturales y avanzan los procesos de urbanización e industrialización, estas comunidades se ven cada vez más vulnerables. Aparte de las amenazas externas a su supervivencia física y cultural, existe un riesgo creciente de pérdida de identidad y desintegración de sus prácticas ancestrales. En este capítulo exploraremos los principales desafíos que enfrentan los Imayas y Bribris, desde la disputa por tierras hasta los esfuerzos por preservar su cultura, y cómo estas comunidades están reaccionando para garantizar un futuro para sus tradiciones y formas de vida. La lucha por la tierra, el territorio, es un elemento central para las comunidades indígenas. Para los Imayas y Bribris, la tierra no es solo un medio de subsistencia, sino también un componente espiritual vital. La disputa por tierras, ya sea a través de procesos legales, invasiones o explotación de recursos naturales, es una de las mayores amenazas que enfrentan estas poblaciones. El avance de proyectos de minería, la construcción de represas y la expansión de la agricultura comercial ha obligado a estas comunidades a luchar por la preservación de sus territorios sagrados. La presión sobre la tierra también proviene del turismo,
que en muchos casos se fomenta sin el debido respeto por las tradiciones locales. Regiones sagradas, como las montañas de Talamanca para los bribris o los bosques cercanos a la cordillera de Guanacaste para los cimayas, han sido objeto de especulación inmobiliaria. Muchas de estas áreas, esenciales para la espiritualidad y la supervivencia de los pueblos indígenas, están siendo modificadas sin consideración por la importancia cultural y ecológica que representan. Política y legislación. Avances y retrocesos. Aunque existe cierto reconocimiento legal de los derechos territoriales indígenas, como la aprobación de leyes en Costa Rica y Panamá que garantizan la posesión de tierras por parte de los pueblos originarios, la implementación de estas leyes ha sido lenta y, en muchos casos, ineficaz. Organizaciones no gubernamentales, activistas y líderes indígenas han estado trabajando en acciones legales y protestas, pero a menudo enfrentan la resistencia de poderosos intereses económicos que buscan explotar las tierras para ganancias personales y corporativas. Además, los cimayas y bribris aún enfrentan un sistema jurídico que muchas veces no respeta su cosmovisión. El concepto indígena de tierra sagrada no encaja fácilmente en los moldes de la propiedad privada que dominan la legislación moderna. El sistema legal en muchos casos prioriza la propiedad individual y la explotación económica, en detrimento de una comprensión holística y colectiva sobre el papel de la tierra en el mantenimiento de la identidad cultural y la espiritualidad de los pueblos indígenas. Estos obstáculos legales y políticos han colocado a los cimayas y bribris en una lucha constante por asegurar el reconocimiento de sus derechos, no solo sobre la tierra, sino también sobre la preservación de sus culturas y formas de vida. La resistencia indígena no es solo una cuestión de proteger recursos naturales, sino de garantizar que sus tradiciones y voces sean escuchadas, respetadas e integradas en los procesos de toma de decisiones. El peligro de la pérdida cultural. Otro gran desafío para los pueblos indígenas de Costa Rica es la preservación de sus culturas y lenguas. Aunque el idioma maleku y el idioma bribri todavía son hablados por algunas generaciones, hay una creciente preocupación por la pérdida de estas lenguas debido a la influencia del español y la presión de la sociedad moderna. Con la globalización y la migración a áreas urbanas, muchos jóvenes indígenas están dejando sus aldeas y alejándose de las prácticas tradicionales, lo que amenaza la continuidad de las tradiciones orales, las músicas, danzas y rituales que sustentan sus identidades. La escuela, a menudo, desempeña un papel ambiguo en este proceso. En algunos casos, los currículos educativos no respetan las tradiciones culturales, y en otros, la educación formal acaba siendo un medio de aculturación forzada, que desvaloriza los conocimientos ancestrales y promueve valores y sistemas que no forman parte de la realidad indígena. Muchos líderes indígenas, como los cimayas y bribris, han estado buscando soluciones para rescatar y revivir sus lenguas y rituales, creando programas educativos que integran conocimientos tradicionales con la educación moderna. Esto incluye la realización de cursos de lengua, la práctica de rituales y el fomento de la participación activa de los jóvenes en las actividades comunitarias, tecnología y globalización. El desafío de la modernidad. Con la llegada de la tecnología y la creciente digitalización del mundo, las comunidades indígenas, incluidos los cimayas y bribris, enfrentan un nuevo dilema: ¿cómo conciliar la preservación de sus tradiciones con las demandas de un mundo cada vez más globalizado e interconectado? Por un lado, la tecnología ha ofrecido nuevas oportunidades para los pueblos indígenas, permitiendo que sus voces sean escuchadas globalmente a través de redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, las herramientas digitales también tienen el poder de borrar culturas tradicionales, a medida que las influencias externas se vuelven más prevalentes.
Algunas iniciativas están intentando utilizar la tecnología de manera positiva, creando plataformas de intercambio de conocimientos indígenas e incentivando la preservación de lenguas y prácticas culturales. Por ejemplo, proyectos digitales han ayudado a documentar y compartir mitos, historias, canciones y rituales de los mayas y bribris, haciéndolos accesibles para las futuras generaciones. Sin embargo, el uso de la tecnología también plantea preguntas sobre cómo se pueden proteger los valores culturales y espirituales indígenas en un mundo donde la presión por la asimilación cultural es constante. Resistencia y renacimiento. A pesar de todos estos desafíos, los mayas y bribris han demostrado una impresionante resiliencia. Cada generación ha luchado por mantener viva su herencia, y muchos jóvenes se están involucrando activamente en la lucha por la preservación de sus tierras, culturas y lenguas. Las organizaciones indígenas y los movimientos de base están ganando fuerza, impulsados por una nueva ola de conciencia global sobre la importancia de la preservación cultural y ambiental. Además, el apoyo creciente de la sociedad civil y de organizaciones internacionales ha proporcionado una plataforma más amplia para las voces indígenas. La solidaridad global, tanto en términos de apoyo legal como financiero, ha sido fundamental para la resistencia indígena contra la explotación y la marginalización. Movimientos como el Despertar Indígena se han expandido por toda América Latina, inspirando no solo a los mayas y bribris, sino también a otros pueblos originarios a levantarse en defensa de sus culturas y territorios. Este capítulo destaca la lucha continua de los mayas y bribris frente a desafíos ambientales, legales y culturales. Su resistencia es un testimonio de su fortaleza y de la importancia de sus valores espirituales, que siguen inspirando movimientos globales por la justicia ambiental y cultural. En el próximo capítulo exploraremos las iniciativas más recientes de preservación cultural y las posibilidades para el futuro de las comunidades indígenas en Costa Rica y más allá. Iniciativas de preservación cultural y el futuro de las comunidades indígenas. A pesar de los enormes desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, como la pérdida de territorio, identidad y tradiciones, las comunidades maya y bribri continúan encontrando formas innovadoras de preservar sus culturas. Sin embargo, la lucha por la supervivencia cultural y la conservación de sus tierras sagradas está lejos de ser sencilla. En este capítulo exploraremos las iniciativas contemporáneas que están ayudando a los maya y bribri a proteger sus territorios, mantener vivas sus lenguas y revivir sus prácticas espirituales, además de reflexionar sobre las perspectivas futuras para estas comunidades. Resistencia cultural, el renacimiento de las tradiciones. En los últimos años, los maya y bribri se han dedicado a revitalizar sus tradiciones culturales mediante una serie de programas educativos y culturales que buscan no solo preservar el pasado, sino también adaptarlo a los tiempos modernos. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el fortalecimiento de la enseñanza de sus lenguas nativas. Para ello, se han creado escuelas indígenas y se han implementado programas lingüísticos en diversas comunidades. Estas escuelas enseñan el idioma Málec y Bribri, además de otras prácticas culturales como danzas, rituales, mitos y músicas tradicionales. Las aldeas también están organizando festivales culturales, en los cuales se alienta a los jóvenes a involucrarse activamente en las tradiciones que definen la identidad de su pueblo. Estas celebraciones van desde ceremonias religiosas hasta la producción y venta de artesanías indígenas, como cestas, ropa y objetos hechos de palmas y fibras naturales. Además, muchos de los líderes indígenas han trabajado con arqueólogos y antropólogos para preservar las historias orales y los documentos históricos, creando una plataforma para que las futuras generaciones aprendan sobre su herencia.
Sin embargo, la revitalización cultural no se limita únicamente al aspecto de la lengua y el arte. Muchas comunidades, y Maya y Bribri, también están utilizando medios digitales para conectar a las generaciones más jóvenes con sus tradiciones. Internet, con sus desafíos y oportunidades, ha sido una herramienta crucial para la preservación y difusión cultural. Videos, documentales e incluso cursos online están siendo producidos por y para los pueblos indígenas, permitiendo la preservación de historias, leyendas y filosofías espirituales que en otro tiempo estarían limitadas a las aldeas remotas. Tecnología y educación, transformando desafíos en oportunidades. La digitalización ha traído consigo nuevas oportunidades para los Imaya y Bribri, permitiendo que sus voces y culturas sean escuchadas y reconocidas globalmente. Organizaciones como la Red de Comunicadores Indígenas se han dedicado a promover la presencia indígena en las redes sociales y plataformas digitales. A través de estas herramientas, los Imaya y Bribri pueden documentar y difundir sus experiencias, valores y luchas diarias, alcanzando una audiencia mucho mayor y sensibilizando al público en general sobre las cuestiones que enfrentan. En el ámbito educativo, también ha crecido el número de iniciativas que integran la educación formal con el conocimiento tradicional. En lugar de ver la educación occidental como algo disociado de la cultura indígena, muchas escuelas en comunidades Imaya y Bribri han buscado un modelo de enseñanza híbrido, que combina las prácticas y saberes ancestrales con los conocimientos científicos modernos. Este modelo permite que los niños indígenas se formen con una comprensión sólida tanto de su cultura nativa como del mundo externo. Estas iniciativas están ayudando a garantizar que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias para sobrevivir en el mundo moderno, sin perder su conexión con el pasado. Esto es particularmente importante en el contexto actual, donde la presión por la asimilación y la homogeneización cultural pueden amenazar la diversidad cultural del planeta. Preservación de los territorios, la lucha por los derechos territoriales y ambientales. Aunque las iniciativas culturales están en marcha, la cuestión de la preservación territorial sigue siendo una de las mayores batallas para las comunidades Imaya y Bribri. Como se mencionó anteriormente, la tierra es mucho más que un recurso material. Es central para la espiritualidad y para la supervivencia de los pueblos indígenas. La preservación de sus tierras es esencial para que las tradiciones culturales y espirituales puedan seguir siendo vividas. Para garantizar la protección de sus territorios, los Imaya y Bribri se han aliado con organizaciones internacionales y ONGs que apoyan la lucha por la tierra. Juntas, estas comunidades están exigiendo el cumplimiento de los derechos territoriales garantizados por las leyes nacionales e internacionales, como la Convención 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Sin embargo, esta lucha no es fácil. La presión de grandes empresas, el avance de la agricultura comercial y la explotación de recursos naturales siguen amenazando la integridad de sus tierras. En este contexto, los líderes indígenas han intensificado sus acciones de resistencia, organizando protestas pacíficas, realizando campañas de concientización y utilizando las redes sociales para exponer abusos y llamar la atención sobre sus causas. El papel de las nuevas generaciones. Educación, innovación y resiliencia. Las nuevas generaciones de Imaya y Bribri están asumiendo un papel crucial en la preservación y evolución de sus culturas. Muchos jóvenes se están destacando como defensores del medio ambiente, utilizando tanto los saberes tradicionales como las herramientas modernas para promover la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad de sus territorios. Jóvenes activistas se están uniendo a movimientos globales como Fridays for Future
y otros enfocados en la justicia climática, donde la intersección entre cuestiones ambientales y los derechos indígenas se convierte en una plataforma poderosa para la defensa de la tierra y las tradiciones. Además, los Imaya y Bribri están cada vez más integrando el concepto de turismo sostenible en sus estrategias económicas. En lugar de ver el turismo como una amenaza, están buscando maneras de desarrollar la economía local sin perder la integridad cultural. Esto incluye la promoción del ecoturismo, donde se invita a los visitantes a aprender sobre la cultura indígena de manera respetuosa, además de colaborar con las comunidades en la conservación ambiental. Perspectivas para el futuro. Un camino de esperanza. Aunque los Imaya y Bribri siguen enfrentando desafíos significativos, hay señales de un futuro prometedor para estas comunidades. El renacimiento cultural, el fortalecimiento de la educación indígena y la lucha por la preservación de los territorios son señales claras de que, incluso frente a adversidades, estas culturas están más vivas que nunca. El futuro de las comunidades Imaya y Bribri está en gran parte ligado a la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades globales mientras preservan su identidad única. La tecnología, la educación y las alianzas internacionales son fundamentales para este proceso de adaptación y resistencia. La preservación de la tierra, las lenguas y las tradiciones espirituales requerirá un esfuerzo continuo, pero la resiliencia de estas comunidades sigue siendo una fuerza transformadora, no solo para ellas mismas, sino para todos los que creen en la importancia de la diversidad cultural y la justicia ambiental. A medida que el mundo cambia, los Imaya y Bribri siguen siendo un símbolo poderoso de resistencia, esperanza y renovación cultural. Su lucha es al mismo tiempo un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la cultura indígena, y un ejemplo de cómo es posible preservar el pasado mientras se construye el futuro. Voces y liderazgo indígena, guardianes del pasado y del futuro, en el corazón de las comunidades Imaya y Bribri. Está surgiendo una nueva generación de líderes indígenas que traen consigo una perspectiva renovada sobre la preservación cultural y ambiental. Estos líderes, a menudo jóvenes, están asumiendo roles destacados en la lucha por la autonomía, los derechos territoriales y el fortalecimiento de las tradiciones. En este capítulo, exploraremos la importancia de estas voces de liderazgo, el papel de los ancianos como transmisores de la sabiduría ancestral y cómo estos liderazgos están moldeando el futuro de las comunidades indígenas mientras se enfrentan las presiones del mundo moderno. Líderes jóvenes, la renovación del liderazgo indígena. Aunque el liderazgo tradicional en las comunidades Imaya y Bribri sigue siendo ejercido por los ancianos, una nueva generación de jóvenes líderes ha emergido, decidida a combinar las enseñanzas ancestrales con las demandas del presente. Estos jóvenes, muchos de los cuales han sido educados en universidades y escuelas urbanas, están aportando nuevas perspectivas a problemas antiguos, como la defensa territorial y la preservación de la cultura. Estos líderes están profundamente conectados con la tecnología y las redes sociales, utilizando estas plataformas para amplificar sus voces y llamar la atención sobre las luchas de sus pueblos. Comprenden la importancia de dialogar con el mundo exterior, sin perder de vista la conexión con sus raíces culturales. Para muchos, el liderazgo no es solo un cargo, sino una misión de conectar el pasado con el futuro de una manera respetuosa e innovadora. Un ejemplo notable de este liderazgo joven es el trabajo de Yolanda Bribri, una líder ambiental que ha promovido campañas para el reconocimiento de los derechos territoriales de su comunidad, mientras educa a la sociedad en general sobre los problemas enfrentados por los pueblos indígenas. Yolanda, junto con otros jóvenes líderes, ha colaborado con organizaciones ambientales internacionales para asegurar que las voces indígenas sean escuchadas en foros globales,
especialmente en temas relacionados con la preservación ambiental y los derechos territoriales. Los ancianos, guardianes de la sabiduría ancestral. Junto con la juventud, los ancianos desempeñan un papel vital en la preservación de las tradiciones y la educación de las nuevas generaciones. Estos líderes mayores son considerados auténticos guardianes de la sabiduría ancestral, con un profundo conocimiento de las historias, mitos, rituales y técnicas agrícolas que sustentan la vida indígena. Para los Imaya y Bribri, los ancianos no son solo figuras respetadas, sino guías espirituales que preservan las historias orales que forman la base de la cosmovisión indígena. Las historias transmitidas por ellos ayudan a mantener vivas las relaciones con los elementos naturales, la tierra, el río, el bosque y los animales. Enseñan a las nuevas generaciones el valor del respeto por la naturaleza y el papel crucial que desempeñan en la protección del medio ambiente. Además de su función espiritual, los ancianos también son fundamentales en el proceso de toma de decisiones en las comunidades. Las reuniones y consejos tradicionales, donde se escuchan sus opiniones con reverencia, siguen siendo el método principal de decisión en las aldeas. Esta sabiduría colectiva, que combina el conocimiento tradicional con la observación de la naturaleza y el entendimiento profundo de la comunidad, sigue siendo un pilar de las prácticas sociales y espirituales de los pueblos Imaya y Bribri. La combinación de tradición e innovación. El papel de los líderes indígenas en la educación. El ámbito de la educación es uno de los más significativos para los líderes Imaya y Bribri, ya que saben que el futuro de sus culturas depende de cómo se eduque a las nuevas generaciones. Muchos líderes defienden la integración del conocimiento tradicional indígena en los currículos escolares, mientras aseguran que los jóvenes indígenas reciban una educación formal adecuada para desenvolverse en el mundo moderno. Este proceso es un desafío delicado, pues implica encontrar un equilibrio entre el conocimiento occidental y el indígena. Sin embargo, muchos líderes comprenden que la educación debe ser una herramienta para fortalecer las identidades culturales, no un medio de asimilación forzada. Por ello, se están implementando programas de educación bilingüe que enseñan tanto el idioma nativo como el español o inglés, garantizando que los jóvenes prosperen sin perder sus raíces. Estos programas educativos no se limitan al aprendizaje de idiomas e historia, sino que también incluyen prácticas agrícolas sostenibles, medicina tradicional, manejo de recursos naturales y comprensión de leyes ambientales. Así, los líderes indígenas preparan a las futuras generaciones para que actúen sabiamente en la protección de sus territorios y culturas, mientras se integran de manera estratégica en un mundo globalizado. Desafíos: la lucha por la autonomía y los derechos territoriales. A pesar de los avances en iniciativas culturales y educativas, los Imaya y Bribri aún enfrentan grandes desafíos relacionados con la pérdida de autonomía y la lucha constante por la preservación de sus territorios. La expansión del agronegocio, la explotación de recursos naturales y la presión de proyectos de infraestructura continúan amenazando la integridad de las tierras indígenas. El liderazgo indígena ha sido esencial en este contexto, tanto para la defensa territorial como para la articulación de alianzas políticas y sociales con otras comunidades y organizaciones que comparten preocupaciones similares. La lucha por la autonomía es una cuestión de supervivencia para estos pueblos, y los líderes han sido incansables en sus esfuerzos por garantizar que sus derechos sean respetados. Un ejemplo es el trabajo de Carlos Malecu, un destacado defensor de la tierra y la preservación ambiental. Carlos ha liderado numerosas movilizaciones para detener proyectos que podrían afectar el medio ambiente en sus territorios, organizando protestas pacíficas y reuniones con autoridades gubernamentales para exigir el reconocimiento de los derechos indígenas. El impacto de las redes sociales y el activismo digital.
Con el auge de las redes sociales, las voces de los líderes indígenas, especialmente de los más jóvenes, han alcanzado una audiencia global, dando visibilidad a las luchas de sus pueblos. Estas plataformas permiten que las comunidades Imaya y Bribri compartan sus historias, desafíos y victorias directamente con el mundo sin intermediarios. El activismo digital ha sido una herramienta poderosa, permitiendo movilizar apoyo internacional y presionar a gobiernos y corporaciones para que respeten los derechos indígenas. Además, estas plataformas han permitido que los líderes indígenas promuevan la conciencia sobre cuestiones ambientales, alertando sobre la destrucción de la biodiversidad en sus territorios y destacando la importancia de sus modelos de sostenibilidad. El uso de videos, campañas en línea y hashtags ha demostrado ser eficaz para crear una red de apoyo global. El futuro del liderazgo indígena, esperanza y desafíos. Mientras los Imaya y Bribri enfrentan un futuro incierto, los líderes de hoy están construyendo caminos hacia un mañana más sostenible y culturalmente rico. Entienden que la lucha por la tierra y los derechos indígenas es una batalla continua, pero también una oportunidad para reafirmar la identidad y el valor de la cultura indígena en el escenario global. El liderazgo indígena sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los Imaya y Bribri, y su papel crucial en la preservación de las tradiciones y en la lucha por la justicia ambiental será fundamental para el futuro de estas comunidades y la preservación de la biodiversidad del planeta. En el próximo capítulo, exploraremos el impacto del turismo indígena sostenible y cómo las comunidades están equilibrando la preservación de sus culturas con las oportunidades de desarrollo económico. Turismo sostenible y cultura indígena. El desafío del equilibrio. El turismo sostenible se ha convertido en una alternativa importante para varias comunidades indígenas, incluidas las Imaya y Bribri, que buscan conciliar la preservación de sus culturas con las demandas económicas del mundo moderno. Sin embargo, el desafío es grande. ¿Cómo garantizar que el turismo traiga beneficios reales sin comprometer las tradiciones ni la armonía con la naturaleza? En este capítulo, exploraremos cómo las comunidades indígenas están manejando el turismo, promoviendo sus culturas de manera sostenible, y los impactos que esta práctica tiene sobre el medio ambiente y las relaciones sociales. El potencial del turismo sostenible. El turismo sostenible es visto por muchas comunidades indígenas como una oportunidad para generar ingresos de manera que respete la naturaleza y la cultura local. Para los Imaya y Bribri, el turismo ofrece una oportunidad para mostrar su rica herencia cultural, sus prácticas agrícolas sostenibles y sus cosmovisiones, al mismo tiempo que garantizan la preservación ambiental y el control sobre los recursos naturales. Sin embargo, la introducción de visitantes externos requiere una planificación cuidadosa para que las comunidades puedan cosechar los beneficios sin sufrir las consecuencias negativas de un turismo mal gestionado. Un ejemplo de esto es cómo algunas comunidades Bribri han utilizado el ecoturismo para promover sus prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de cacao. A través de experiencias turísticas inmersivas, los visitantes pueden aprender sobre el cultivo y la producción de cacao de manera sostenible, mientras contribuyen a la economía local. Las comunidades Imaya, por su parte, han promovido el turismo cultural, ofreciendo vivencias que permiten a los turistas aprender sobre sus tradiciones, como las danzas ceremoniales, la fabricación de artesanías y las antiguas prácticas de caza y pesca. Estos modelos de turismo se basan en principios de respeto mutuo, donde el turista es invitado a entrar en contacto con la cultura indígena, pero de manera que no altere las dinámicas sociales y espirituales de la comunidad. En lugar de invadir el espacio sagrado, el visitante es invitado a observar y aprender,
participando en actividades que enriquecen su comprensión del modo de vida indígena. Desafíos y riesgos del turismo indígena. Aunque el turismo sostenible trae beneficios financieros, también presenta una serie de desafíos. El más obvio es el riesgo de explotación, en el que los visitantes pueden terminar irrespetando las normas culturales y espirituales de las comunidades, tratándolas como una atracción turística en lugar de una cultura viva y respetable. Este tipo de comportamiento puede causar incomodidad e incluso daños a largo plazo a las comunidades, que pueden verse forzadas a alterar sus prácticas para satisfacer las expectativas externas. Otro riesgo importante es el impacto ambiental del turismo. Si no se controla adecuadamente, el aumento del número de visitantes puede causar degradación ambiental, especialmente en regiones sensibles como las selvas tropicales, que son el hogar de las comunidades indígenas. La construcción de infraestructuras turísticas, como hoteles y carreteras, puede resultar en la destrucción de hábitats naturales, afectando la biodiversidad local y alterando los ciclos naturales que sostienen a las comunidades indígenas. Para evitar estos problemas, muchas comunidades, como los Bribri y los Imaya, están adoptando prácticas rigurosas de gestión del turismo. Limitan el número de visitantes, regulan las actividades turísticas y trabajan con guías locales que conocen bien la cultura y las reglas de la comunidad. Además, algunas comunidades también promueven la educación de los turistas, asegurándose de que los visitantes comprendan la importancia de la preservación cultural y ambiental y actúen de manera respetuosa. Turismo y educación cultural, una oportunidad para el mundo. Un aspecto interesante del turismo indígena sostenible es su potencial educativo. Al interactuar con las comunidades, los turistas tienen la oportunidad de aprender directamente de los miembros de la comunidad sobre cuestiones como el uso sostenible de los recursos naturales, la importancia de la biodiversidad y las formas de resistencia cultural y social. Este tipo de aprendizaje puede tener un impacto significativo, haciendo que los turistas se conviertan en defensores de la causa indígena y de la preservación ambiental, llevando este conocimiento de vuelta a sus propias comunidades. Además, el turismo puede ser una oportunidad para que las nuevas generaciones indígenas de Bribri e Imaya se involucren de manera activa en la preservación de sus culturas. Muchos jóvenes se están convirtiendo en guías turísticos, profesores y emprendedores que gestionan negocios relacionados con el turismo sostenible. Esta participación activa de los jóvenes ayuda a mantener vivas las tradiciones y al mismo tiempo proporciona nuevas fuentes de ingresos para las familias. Un ejemplo de esto es el proyecto Caminos del Cacao, iniciado por una cooperativa de jóvenes Bribri. El proyecto ofrece a los turistas una experiencia única de inmersión en la cultura Bribri, incluyendo visitas a plantaciones de cacao, talleres de cocina indígena y ceremonias espirituales. La iniciativa ha sido un éxito, proporcionando una fuente constante de ingresos para la comunidad y permitiendo que los jóvenes mantengan vivas las tradiciones de sus ancestros. Equilibrio entre tradición y modernidad. El papel de las comunidades en el turismo. Para los Imaya y Bribri, el equilibrio entre mantener su cultura intacta y aprovechar las oportunidades económicas que el turismo ofrece es fundamental. Muchas comunidades optan por un enfoque que valore la tradición, sin renunciar a las innovaciones que pueden mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, algunas aldeas Bribri han invertido en infraestructura turística sostenible, como alojamiento de estilo tradicional y restaurantes que sirven platos auténticos preparados con ingredientes locales, todo mientras respetan la arquitectura y las costumbres ancestrales. Además, los líderes de las comunidades indígenas han participado en foros internacionales sobre turismo sostenible, compartiendo sus experiencias y aprendiendo de otros pueblos indígenas alrededor del mundo.
Estos encuentros han sido una oportunidad valiosa para fortalecer redes de solidaridad y desarrollar estrategias colectivas para enfrentar los desafíos del turismo, además de garantizar que las comunidades mantengan el control sobre cómo sus culturas y territorios son representados en el escenario global. El papel de la sostenibilidad en el turismo indígena. La sostenibilidad es la clave para el éxito de cualquier modelo de turismo indígena. Para los Imaya y Bribri, esta no es solo una preocupación ambiental, sino una cuestión de identidad cultural. El turismo debe ser una extensión de la filosofía indígena de vivir en armonía con la tierra y respetar los ciclos naturales. Los líderes de estas comunidades entienden que el turismo solo será verdaderamente beneficioso si se conduce con integridad y respeto mutuo, garantizando que las generaciones futuras puedan seguir viviendo de manera sostenible y preservando su herencia cultural. En muchos casos, el turismo sostenible también tiene el potencial de ayudar a las comunidades a volverse más resilientes económicamente, permitiéndoles financiar proyectos de educación, saludes e infraestructura sin depender de intermediarios o modelos de desarrollo que amenacen su autonomía. El turismo puede, así, convertirse en una herramienta poderosa para el empoderamiento indígena, permitiendo que las comunidades controlen su propia narrativa y el futuro de sus territorios. El futuro del turismo indígena sostenible. El turismo indígena sostenible ofrece un modelo innovador para el desarrollo económico que respeta las tradiciones culturales y promueve la preservación ambiental. Para los Imaya y Bribri, es una manera de compartir su rica herencia con el mundo mientras mantienen su autonomía y protegen sus territorios. Al equilibrar los beneficios económicos con la preservación de sus culturas y el respeto por la naturaleza, estas comunidades demuestran que es posible caminar hacia el futuro sin perder de vista el pasado. En el próximo capítulo exploraremos los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en relación con la globalización y las presiones externas, y cómo están utilizando sus tradiciones para resistir estos cambios. Globalización y resistencia. Los desafíos de las comunidades indígenas. La globalización ha traído cambios significativos para las comunidades indígenas alrededor del mundo. Y los Imaya y los Bribri no son una excepción. Aunque las tecnologías, los mercados globales y la conectividad han abierto nuevas oportunidades, también han traído desafíos complejos para estas poblaciones, que luchan por mantener sus tradiciones y formas de vida mientras se adaptan a las presiones externas. En este capítulo exploraremos cómo estas comunidades enfrentan los impactos de la globalización, las estrategias de resistencia cultural y social que están siendo adoptadas, y el papel crucial de la educación y la tecnología en la preservación de su identidad. El impacto de la globalización en las comunidades indígenas. La globalización, caracterizada por el rápido intercambio de información, mercancías y personas alrededor del planeta, ha traído consigo el riesgo de homogeneización cultural. Para los Imaya y los Bribri, esto significa la amenaza de perder sus costumbres, lenguas y modos de vida ancestrales frente a la presión por la modernización e integración en los mercados globales. Uno de los primeros impactos observados fue el cambio en las formas de organización social y en la vida cotidiana de las comunidades. La creciente presencia del mercado de consumo, la urbanización y las influencias externas, como los medios de comunicación y las redes sociales, han generado un cambio en las prioridades de vida. El acceso más fácil a productos industrializados ha desplazado las prácticas tradicionales de subsistencia, como la agricultura sostenible y la pesca artesanal, a favor de actividades económicas más lucrativas, pero frecuentemente perjudiciales para el medio ambiente. Para las generaciones más jóvenes, la seducción de la vida urbana y las tecnologías digitales representa un riesgo de desconexión con las raíces culturales.
Muchos jóvenes indígenas, especialmente en las comunidades Bribri e Imaya, se sienten atraídos por una vida que parece más moderna y conectada con el resto del mundo. Esto ha generado un dilema: cómo equilibrar el mantenimiento de las tradiciones ancestrales y al mismo tiempo adaptarse al mundo globalizado. Estrategias de resistencia cultural y social. A pesar de los desafíos, muchas comunidades indígenas se están organizando para resistir a la presión de la globalización, utilizando sus tradiciones como base para fortalecer su identidad y autonomía. Para los Imaya y los Bribri, esta resistencia no significa rechazar completamente el mundo moderno, sino buscar maneras de integrar las innovaciones tecnológicas y económicas de forma que no comprometan sus valores culturales y espirituales. Una de las principales formas de resistencia ha sido la valorización de la lengua y la educación indígena. Ambos pueblos, Imaya y Bribri, han invertido en programas educativos que enseñan sus lenguas nativas y sus conocimientos tradicionales, como las prácticas agrícolas y los rituales espirituales. La lengua, como pilar de la identidad cultural, es vista como esencial para la preservación de la memoria colectiva y para la transmisión de conocimientos ancestrales. En el caso de los Bribri, por ejemplo, ha habido un esfuerzo significativo para revivir la lengua Bribri entre los jóvenes. Algunas escuelas en regiones Bribri ofrecen clases de lengua y cultura nativas, y los ancianos de la comunidad desempeñan un papel fundamental, compartiendo sus conocimientos a través de historias orales y enseñanzas directas. La revitalización de la lengua también ha estado acompañada por un movimiento de preservación de prácticas tradicionales, como la artesanía y la música, que ahora se promueven como una forma de fortalecer el orgullo y la identidad comunitaria. Además, tanto los Imaya como los Bribri se han involucrado activamente en movimientos políticos y sociales para garantizar el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. Los líderes indígenas han participado en conferencias internacionales y foros locales sobre derechos humanos y preservación ambiental, buscando asegurar que sus tierras sean protegidas contra la explotación indebida y que su autonomía sea respetada. El papel de la tecnología en la preservación cultural. La tecnología, aunque a menudo asociada con la globalización y la modernización, también ha sido una herramienta poderosa para las comunidades indígenas en la preservación de sus culturas. Los Imaya y los Bribri, por ejemplo, han utilizado Internet y las redes sociales para compartir su historia y sus prácticas con el mundo, mientras luchan por proteger sus territorios y tradiciones. La creación de plataformas digitales y sitios educativos, donde los jóvenes pueden aprender sobre su cultura e historia, ha sido una forma de preservar el conocimiento indígena en un formato accesible. Además, algunos grupos indígenas se han unido a organizaciones no gubernamentales para crear proyectos de mapeo digital de sus territorios, asegurando que sus tierras estén protegidas contra invasiones ilegales y explotación. La presencia en las redes sociales también ha sido una forma de fortalecer la voz indígena y construir una red global de apoyo. Organizaciones indígenas, activistas y defensores de los derechos humanos han utilizado plataformas como Instagram, Facebook y Twitter para compartir su lucha y aumentar la conciencia sobre temas como la preservación ambiental y los derechos territoriales. Esta visibilidad global ha ayudado a unir a comunidades indígenas en todo el mundo y a fortalecer su movimiento de resistencia. Además, la tecnología también se está utilizando para mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Programas de telemedicina, educación a distancia y agricultura de precisión están ayudando a integrar prácticas tradicionales con soluciones modernas, ofreciendo a las comunidades indígenas herramientas para mejorar su salud, educación y sostenibilidad económica sin renunciar a sus raíces culturales. La lucha
por los derechos territoriales. La globalización también ha traído un aumento significativo en la presión sobre los territorios indígenas, con intereses comerciales y políticos disputando el control de las tierras. Para los Imaya y Bribri, la protección de sus territorios no es solo una cuestión de preservación ambiental, sino también de resistencia a la homogeneización cultural. La lucha por los derechos territoriales ha sido una de las frentes más importantes de la resistencia indígena. En muchos casos, las comunidades están enfrentando grandes corporaciones de minería, agricultura y turismo que buscan explotar los recursos naturales de sus territorios. La defensa de estas tierras se ha hecho a través de movilizaciones políticas, manifestaciones públicas y alianzas con organizaciones de derechos humanos. Los Bribri, por ejemplo, han enfrentado la presión de empresas que buscan explorar la minería de oro en sus tierras en la región de Talamanca. Las comunidades han resistido estas iniciativas, argumentando que la minería ilegal y destructiva pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también su supervivencia cultural y espiritual. Para los Imaya, la lucha es similar, con el foco en la preservación de las selvas tropicales, que son fundamentales para la agricultura sostenible y para la cosmovisión espiritual del pueblo. El futuro de las comunidades indígenas en la era globalizada. El futuro de las comunidades indígenas en la era globalizada depende de su capacidad para adaptarse sin perder su identidad cultural. Los Imaya y los Bribri han demostrado una impresionante resiliencia, utilizando sus tradiciones como base para resistir la globalización y encontrar formas de integrar las innovaciones de manera sostenible. A pesar de los desafíos, estas comunidades están encontrando soluciones innovadoras para garantizar que sus culturas y territorios sean preservados para las futuras generaciones. La combinación de resistencia cultural, el uso estratégico de la tecnología y la defensa de los derechos territoriales ha demostrado ser un enfoque eficaz para enfrentar los desafíos de la globalización. En el próximo capítulo abordaremos el papel de la educación indígena en el fortalecimiento de la identidad cultural y cómo está siendo utilizada para capacitar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro sin renunciar a su herencia ancestral. La sabiduría de los chamanes y la tradición oral. La conexión entre los Maleku y los Bribris no es solo cultural, sino también espiritual. Ambos pueblos comparten una práctica ancestral que se mantiene viva hasta hoy, la sabiduría de los chamanes. Estos guías espirituales, conocidos como Botkos entre los Maleku y Bribrias entre los Bribris, son figuras centrales en las comunidades indígenas. Son ellos quienes guardan y transmiten a través de rituales y de la oralidad las historias y enseñanzas que moldearon la comprensión del mundo de estos pueblos. Los chamanes no solo curan enfermedades físicas, sino que también manejan el equilibrio espiritual, promoviendo el contacto directo con los espíritus ancestrales y los dioses de la naturaleza. En los rituales, los chamanes se convierten en intermediarios entre el mundo material y el espiritual. A través del uso de hierbas sagradas y alucinógenos como la ayahuasca, entran en trance para facilitar la comunicación con los espíritus. Los Bribris, en particular, tienen una conexión muy fuerte con la sagrada montaña de Talamanca, considerada un punto de contacto directo con los dioses. Para los Maleku, la visión espiritual también se manifiesta en la tierra, con sus rituales vinculados a los vientos y los bosques de la cordillera de Guanacaste. Aquí, la cosmovisión de ambos pueblos se entrelaza, ya que ambos creen que el bienestar del ser humano está directamente relacionado con el respeto y la armonía con la naturaleza. Sin embargo, la preservación de esta sabiduría se ha vuelto cada vez más difícil, a medida que las nuevas generaciones empiezan a distanciarse de las tradiciones ancestrales. La globalización, el turismo y la urbanización de las regiones indígenas están poniendo en riesgo estos conocimientos.
Muchos jóvenes bribris y maleku ya no se sienten tan conectados a las enseñanzas de sus ancianos, eligiendo caminos más modernos, pero existe un esfuerzo continuo por revitalizar y fortalecer estas prácticas espirituales. Algunos líderes indígenas, con el apoyo de organizaciones de preservación cultural, están buscando formas de integrar los rituales y el aprendizaje espiritual con el mundo contemporáneo, sin perder sus raíces profundas. La tradición oral y la continuidad de la cultura. La tradición oral es la columna vertebral de la preservación cultural de pueblos indígenas como los maleku y los bribris. Históricamente, las historias, mitos y saberes eran transmitidos de generación en generación a través de la palabra. Un método eficaz para mantener vivas las creencias, los conocimientos sobre la medicina natural y los valores fundamentales de estas sociedades. Las historias contadas por los ancianos llevan lecciones sobre el comportamiento humano, la relación con la naturaleza y el papel de cada individuo dentro de su comunidad. Es a través de esta práctica que los pueblos indígenas mantienen una fuerte identidad cultural, incluso frente a desafíos externos. Para los maleku, la mitología sobre los primeros humanos y los dioses creadores aún tiene gran importancia. Para los bribris, los mitos sobre el origen de la humanidad y la relación con los animales sagrados son fundamentales para entender el ciclo de la vida y la muerte, el tiempo y las estaciones del año. Estos mitos también sirven como lecciones éticas para las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, historias sobre los animales que ayudan a los humanos, como el jaguar o el cóndor, enseñan sobre el coraje, la inteligencia y el respeto a la vida. Por otro lado, historias sobre los animales que son maestros de la supervivencia, como la serpiente y el sapo, revelan secretos de adaptación y resistencia. Así, la tradición oral sigue siendo un medio vital para transmitir los valores y la sabiduría de un pueblo que ve su existencia como una extensión del mundo natural. En tiempos de crisis, como en periodos de sequía o cuando hay escasez de alimentos, los ancianos se reúnen para contar estas historias, manteniendo vivo el espíritu de la comunidad y asegurando la continuidad de la cultura indígena. Es a través de estas narrativas que pueblos como los maleku y los bribris pueden mantenerse conectados a su pasado y al mismo tiempo adaptarse a los nuevos desafíos del presente. Cada palabra, cada leyenda y cada enseñanza guarda en sí un secreto precioso: la supervivencia de un modo de vida que resiste al tiempo y a la modernidad, el desafío de la modernidad y la lucha por la preservación. Aunque los maleku y los bribris han preservado sus culturas durante siglos, los desafíos impuestos por la modernidad y los cambios globales están poniendo en riesgo sus tradiciones y modos de vida. El avance de la urbanización, la construcción de infraestructuras turísticas y la invasión de tierras por grandes corporaciones han amenazado tanto los territorios naturales que estos pueblos ocupan como la integridad de sus culturas. El impacto de la globalización, que acelera la difusión de los valores occidentales, también ha debilitado la identidad cultural de estas comunidades. El turismo, que debería ser una oportunidad de valorización y preservación, a menudo se convierte en una fuerza colonizadora que altera los modos de vida de los indígenas. El flujo de turistas, en busca de una experiencia auténtica en las tierras de Talamanca y Guanacaste, conlleva no solo una demanda por exotismo, sino también prácticas que desprecian los costumbres y rituales locales. Muchos visitantes no comprenden las tradiciones espirituales y el profundo vínculo que los bribris y maleku tienen con sus tierras. En algunos casos, estos pueblos se ven presionados a adaptar sus rituales y expresiones culturales para satisfacer la demanda externa, comprometiendo la autenticidad de sus prácticas. Además, las presiones económicas también desempeñan un papel significativo en este proceso.
La tentación de integrarse al mercado global a través de la agricultura comercial, la minería o incluso el turismo lleva a muchos jóvenes a dejar las aldeas y mudarse a las ciudades en busca de una vida mejor, lejos de las dificultades de la vida rural. Esta migración resulta en la pérdida de mano de obra y en el debilitamiento de la transmisión de conocimientos entre generaciones, lo que amenaza la supervivencia de las prácticas culturales tradicionales. Sin embargo, tanto los Maleku como los Bribris están cada vez más conscientes de la necesidad de equilibrar la modernidad con la preservación cultural. En las últimas décadas ha habido un esfuerzo creciente entre los líderes indígenas para crear soluciones que permitan a la comunidad prosperar económicamente sin perder la esencia de su cultura. En algunas regiones se están promoviendo iniciativas de turismo sostenible, donde los propios pueblos indígenas actúan como guías turísticos, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica de las tradiciones y prácticas locales. Además, las escuelas indígenas se han empeñado en enseñar a los jóvenes a hablar sus lenguas nativas y a conocer profundamente la historia y los mitos de sus pueblos. Se están creando programas educativos para integrar el conocimiento tradicional con la enseñanza formal, asegurando que las futuras generaciones puedan comprender y respetar sus raíces culturales mientras navegan por el mundo moderno. Estos esfuerzos son esenciales para fortalecer la identidad cultural indígena y garantizar que las prácticas espirituales, la medicina tradicional y las lenguas nativas no desaparezcan con el tiempo. En términos de protección territorial, tanto los Maleku como los Bribris han buscado garantizar la posesión de sus tierras a través de reclamaciones legales y movilizaciones políticas. Organizaciones indígenas, junto con ONG y aliados, han luchado por la demarcación de las tierras, que son fundamentales no solo para la supervivencia de los pueblos indígenas, sino también para la preservación de ecosistemas enteros, ricos en biodiversidad. Los bosques que estos pueblos habitan no solo son su hogar, sino también el hogar de innumerables especies que dependen de estos ambientes para sobrevivir. De esta forma, la lucha por la preservación de los derechos territoriales, por la protección de sus culturas y por la adaptación al mundo moderno sigue siendo un desafío continuo para los Maleku y Bribris. La resistencia de ambos pueblos, sin embargo, está marcada por una visión clara de que la preservación de su identidad cultural y la continuidad de sus tradiciones espirituales son cuestiones de supervivencia. Incluso frente a los desafíos de la modernidad, la sabiduría de los ancianos, las leyendas transmitidas oralmente y el profundo vínculo con la tierra siguen siendo fuentes de fuerza y esperanza para estas comunidades indígenas. El futuro de estas culturas depende de su capacidad de adaptación, pero también de la firmeza con que defienden sus derechos y sus tradiciones. La fuerza de las leyendas y la transmisión del conocimiento. El corazón de las culturas Maleku y Bribri late a través de las leyendas e historias que se transmiten de generación en generación. Para estos pueblos, las leyendas no son solo narrativas del pasado, sino una forma de comprender el presente y moldear el futuro. Son un vínculo entre las generaciones, una manera de preservar el conocimiento ancestral, las enseñanzas espirituales y los valores fundamentales que sustentan sus culturas. Las historias, transmitidas oralmente, están profundamente enraizadas en sus relaciones con la tierra, los elementos naturales y los espíritus ancestrales. Entre los Maleku, una de las leyendas más poderosas es la historia de la creación del mundo, que involucra al dios del fuego, llamado Cuña, y la gran serpiente que, según las creencias Maleku, era responsable de traer la lluvia y fertilizar la tierra. Para los Maleku, esta serpiente es símbolo de poder y sabiduría, y es reverenciada en diversos rituales. La leyenda cuenta cómo la serpiente fue guiada por el fuego de Cuña hasta las montañas,
donde la tierra comenzó a transformarse y las primeras semillas fueron plantadas. Hoy en día, esta historia no es solo un cuento mitológico, sino una representación de la relación de los Maleku con la tierra, simbolizando su dependencia de los elementos naturales y la importancia del equilibrio con la naturaleza. De manera similar, los Bribris tienen una rica tradición de mitos y leyendas que explican la creación del mundo y el origen de sus propios pueblos. Una de las leyendas más conocidas entre los Bribris habla sobre el dios To, quien creó la tierra y los animales, y dio a los seres humanos la sabiduría para cuidar de ambos. To, para los Bribris, es más que una deidad. Es el principio de la armonía entre lo humano y lo natural. Él instruyó a los primeros Bribris sobre cómo cultivar la tierra, utilizar las plantas medicinales y vivir en equilibrio con el medio ambiente. La comprensión de que el mundo natural es sagrado es central en todas las leyendas Bribri, y estas historias continúan siendo enseñadas a los más jóvenes como parte de un proceso vital de aprendizaje espiritual y cultural. Estas leyendas, aunque representen mitos e historias del pasado, siguen teniendo un papel vital en las prácticas diarias de las dos comunidades. No solo explican los fenómenos naturales y espirituales, sino que también proporcionan directrices sobre cómo vivir en armonía con el mundo. Para los Maleku y los Bribris, las leyendas no son simples cuentos de hadas, sino una forma de práctica religiosa y una guía moral. Nos enseñan sobre respeto, humildad, paciencia y, sobre todo, sobre la importancia de cuidar la tierra y los recursos naturales. Sin embargo, la transmisión de estas historias está en riesgo. Con el avance de la modernidad y el cambio en las dinámicas sociales, muchas de las nuevas generaciones se han distanciado de las antiguas tradiciones. La urbanización y la búsqueda de un estilo de vida más moderno han hecho que el aprendizaje de las lenguas nativas y el conocimiento ancestral sean vistos como innecesarios o anticuados por algunos jóvenes. Además, la falta de medios adecuados para la preservación de las historias y la enseñanza de las lenguas indígenas representa un gran desafío para el mantenimiento de la cultura. En los últimos años, sin embargo, tanto los Maleku como los Bribris se han movilizado para revertir esta situación. Educadores indígenas, junto con los ancianos, han trabajado en iniciativas que buscan enseñar a las nuevas generaciones sobre sus leyendas y tradiciones. Se están creando escuelas comunitarias para integrar la enseñanza de las lenguas nativas con el contenido educativo moderno. Estos esfuerzos son fundamentales para garantizar que las leyendas y el conocimiento tradicional no se pierdan con el tiempo. Además, el uso de la tecnología para grabar y documentar estas historias también ha sido una estrategia importante. Algunas comunidades están creando archivos de audio y video que capturan las narraciones de los ancianos, creando un legado digital que puede ser accedido por las futuras generaciones. En ciertos casos, las propias leyendas están siendo utilizadas para inspirar y motivar a los jóvenes a reconectarse con sus raíces culturales. Un ejemplo de esto es el uso de la historia de la serpiente de cuña entre los Maleku, que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra las amenazas externas y de preservación de los territorios sagrados. Para los Bribris, la leyenda de To está siendo reinterpretada en acciones de protección ambiental, donde la sabiduría ancestral se aplica en prácticas de conservación de la biodiversidad y protección de las tierras indígenas. El fortalecimiento de la cultura indígena, por lo tanto, pasa por la preservación y valorización de las leyendas que la sustentan. Al enseñar estas historias a las nuevas generaciones, los Maleku y los Bribris no solo garantizan la continuidad de sus tradiciones, sino que también refuerzan la importancia de mantener una relación saludable y equilibrada con la tierra. Las leyendas, entonces, son más que narrativas de un pasado lejano. Son un patrimonio vivo que sigue moldeando la identidad y el futuro de estos pueblos.
La convergencia de los caminos. La influencia de los antiguos muiscas en Costa Rica. A medida que el sol comenzaba a esconderse detrás de las imponentes montañas de Talamanca, una sensación de misterio y reverencia se cernía sobre el paisaje. Los vientos traían consigo el aroma de la densa vegetación que dominaba las tierras altas, donde los bribris vivían en armonía con el entorno que tanto veneraban. Para los bribris y Maleku, esas montañas no eran simplemente hogares, eran portales espirituales, conectándolos con los antiguos maestros de la tierra, aquellos que habían sido testigos de la evolución de la naturaleza y de la sabiduría ancestral. Los muiscas, con su rica tradición espiritual, fueron los maestros de una sabiduría que trascendió las fronteras del territorio que habitaban, cruzando las cordilleras de América Central hasta llegar a las tierras sagradas de los bribris y Maleku. El intercambio cultural entre estos pueblos, aunque oscurecido por el tiempo y la historia, dejó huellas visibles en la relación que ambas civilizaciones mantuvieron con los elementos naturales y espirituales a lo largo de los siglos. Los bribris, al igual que los muiscas, creían que las montañas no eran solo formaciones rocosas, representaban los huesos de los antiguos dioses, que eran venerados a través de rituales y cánticos que resonaban en la vasta extensión de los bosques. La práctica de adorar la tierra y sus espíritus ancestrales fue algo que los muiscas comprendieron muy bien, desde las orillas de las aguas místicas de Guatavita hasta los altos y silenciosos picos de la cordillera de Talamanca. Ambos pueblos veían la espiritualidad como una red invisible que conectaba todas las formas de vida, desde el más humilde de los insectos hasta los seres humanos, cuyas vidas estaban indisolublemente ligadas a los misterios de la naturaleza. Esas montañas no solo eran lugares sagrados, eran templos naturales donde las deidades descendían para comunicarse con los hombres. Para los muiscas, la laguna de Guatavita no era solo un lugar de rituales de ofrendas al dios de la luna, sino un sitio de transformación espiritual. De manera similar, los bribris creían que la presencia de sus antiguos dioses residía en los picos montañosos, que eran visitados por los chamanes, quienes a través de sus visiones se conectaban directamente con los espíritus de las montañas. La transición entre los mundos espiritual y físico era una constante en los rituales de ambos pueblos. Para los muiscas, las leyendas que rodeaban a El Dorado, el legendario oro que atraía a exploradores y aventureros a su tierra, también eran una metáfora de la búsqueda espiritual de conexión con lo divino. Para los bribris, la búsqueda de respuestas sobre la vida y el universo no solo se daba en templos de piedra, sino también en los verdes y exuberantes campos donde la gente cultivaba sus alimentos, todos los cuales eran entregados como ofrendas a sus dioses. A medida que ambos pueblos continuaban habitando sus tierras a orillas del gran océano de misterios y mitos, la interconexión entre sus creencias espirituales se volvía cada vez más evidente. El intercambio de saberes, aunque limitado por las barreras de la comunicación y del tiempo, resultó ser una influencia sutil, pero duradera, en la construcción de las identidades culturales y espirituales de las generaciones futuras. Así, a medida que avanzamos hacia el último capítulo de este viaje, comprendemos que los misterios del pasado no son solo sombras distantes que podemos observar desde el presente. Son fuentes vivas que alimentan las raíces de nuestra propia existencia, proporcionándonos una comprensión más profunda sobre cómo los pueblos indígenas de Costa Rica, al igual que los muiscas en Colombia, han estado entrelazados a través del tiempo por sus prácticas, cosmovisiones y especialmente por su relación con la tierra y los dioses. Si alguna vez te has preguntado qué tienen en común los incas, mayas, aztecas y bribris, prepárate para un recorrido por la historia. Aunque estos pueblos eran diferentes en muchos aspectos, como la geografía y las costumbres, comparten una serie de elementos que los conectan a través del tiempo.
En primer lugar, todos ellos tenían una organización social compleja. Los incas, mayas, aztecas y bribris desarrollaron sociedades jerárquicas bien estructuradas, con clases sociales claramente definidas como sacerdotes, guerreros, campesinos y artesanos. Esta organización permitió la construcción de grandes ciudades, el desarrollo de monumentos impresionantes y avances significativos en áreas como la astronomía, las matemáticas y la medicina. Otro factor común es la religión, que jugaba un papel central en la vida de estos pueblos. Los incas, mayas, aztecas y bribris compartían una creencia profunda en los dioses y el equilibrio cósmico. Las religiones de estos pueblos estaban fuertemente relacionadas con los elementos naturales como el sol, la luna, las estaciones y los ciclos de la vida. Por ejemplo, los sacrificios humanos eran considerados necesarios para apaciguar a los dioses y garantizar buenas cosechas o victorias en las batallas. Así, la espiritualidad se convirtió en un punto de unión, más allá de sus diferencias culturales. Además, todos estos pueblos tenían un respeto profundo por la naturaleza y los recursos naturales. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron calendarios muy precisos y un conocimiento avanzado de los ciclos solares que les permitió planificar las cosechas. Los incas, por su parte, idearon sofisticados sistemas de riego para mantener la agricultura en las alturas de los Andes. Los bribris, que habitan en las regiones de Costa Rica y Panamá, también destacaron por sus prácticas agrícolas sostenibles, basadas en el respeto y la conservación del medio ambiente. Por último, las lenguas y las tradiciones orales fueron elementos fundamentales para la transmisión de conocimientos. A pesar de hablar diferentes lenguas, estos pueblos mantenían la tradición de contar sus historias, mitos y enseñanzas de generación en generación a través de relatos orales. Estas narraciones ayudaron a mantener viva la memoria colectiva y a crear un tejido cultural que perduró incluso después de la llegada de los colonizadores europeos. En resumen, la conexión entre los incas, mayas, aztecas y bribris no solo radica en su proximidad geográfica, sino en aspectos comunes como la organización social, la religión, el respeto por la naturaleza y la tradición oral. Cada uno de estos pueblos dejó un legado cultural y científico impresionante que sigue influyendo en las culturas de América Latina y en el estudio de las civilizaciones precolombinas. El legado vivo, la preservación de las tradiciones muiscas y bribris. En la actualidad, las montañas de Talamanca siguen siendo reverenciadas por los bribris como espacios sagrados, lugares donde la conexión con los dioses permanece viva, incluso frente a las modernidades del mundo contemporáneo. La esencia de lo que fue enseñado por los ancestros sigue resonando entre las generaciones, sustentada por un profundo respeto por las leyes naturales y espirituales. De manera similar, los Maleku, en sus tierras al norte de Costa Rica, mantienen vivas las tradiciones que los conectan con los antiguos misterios del bosque y el legado de sus antepasados. Pero, ¿cómo se entrelazan estas tradiciones con la sabiduría de los muiscas, que ya no habitan las tierras que una vez dominaron? La respuesta está en algo más profundo y atemporal: el deseo humano de preservar y transmitir lo que es sagrado. Así como las leyendas de los muiscas hablan de un pueblo cuyo oro era símbolo de la luz y la verdad, el pueblo bribri todavía cree que sus montañas están bañadas por la luz de los dioses, y que el oro de su tradición espiritual es intangible, pero eternamente presente. Las piedras que adornan la tierra de Talamanca son testigos silenciosos de las historias que han atravesado siglos, moldeando una cosmovisión que, a pesar de las dificultades y la colonización, se mantiene intacta. Para los bribris, la tierra sigue siendo el vínculo con los ancestros y los dioses, y cada ceremonia realizada en sus bosques es una reafirmación de su conexión con el cosmos.
Los muiscas, por su parte, pueden no habitar ya las tierras de Bogotá o las montañas de Cundinamarca, pero su herencia vive en cada piedra, en cada río y en las leyendas que aún circulan por las comunidades indígenas de Colombia. Incluso con los siglos de distancia, la búsqueda de una comprensión profunda del universo, así como la valorización de un legado espiritual y cultural, sigue viva. El sol y la luna, para los muiscas, son deidades que gobiernan los ritmos de la vida. Y hasta hoy, muchos siguen realizando rituales para honrarlos, al igual que las ceremonias dedicadas a los dioses antiguos. La preservación de estas tradiciones no es solo un acto de resistencia cultural, sino una afirmación de que, a pesar de las fuerzas externas que intentaron borrar estos saberes, el espíritu de los muiscas y los bribris sigue brillando con intensidad. En los tiempos modernos, esta preservación es visible a través de iniciativas de turismo cultural, donde los visitantes son guiados por descendientes de estos pueblos y se sumergen en las prácticas espirituales que continúan siendo transmitidas. Las ceremonias, los rituales, los cantos y las danzas no son solo actuaciones para turistas, sino medios para mantener viva la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Hoy, al caminar por estas tierras sagradas, ya sea en Guatavita, en las colinas de Talamanca o en los bosques del norte de Costa Rica, podemos sentir la energía que las envuelve. El eco de las palabras de los chamanes, el sonido del viento en los árboles y el silencio que permea las aguas siguen recordándonos que las culturas indígenas no son algo del pasado, sino una fuerza viva que sigue moldeando el futuro. La sabiduría de ambos pueblos, muiscas y bribris, no es una reliquia guardada solo en las páginas de los libros, sino una llama ardiente que mantiene su fuego encendido en cada ritual, en cada historia contada y en cada joven que busca entender las lecciones de sus antepasados. El legado de los muiscas y los bribris es, por lo tanto, un reflejo de la eterna búsqueda de la sabiduría, de la conexión con lo divino y de la preservación de una herencia que pertenece a todos. Estos pueblos, cuyas historias están entrelazadas por siglos de sabiduría compartida, continúan enseñándonos que, al honrar la tierra y el cosmos, encontramos la verdadera riqueza, no en el oro, sino en lo que somos y en lo que dejamos para las generaciones futuras. Lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que creías saber. Haz clic y prepárate para la verdad.